Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Nuevamente para mí es un gusto el poder entrar a tu hogar a través de este medio. Le agradezco a Dios porque podemos seguir adelante, porque el Señor nos ha proveído esta forma de hacer iglesia, esta forma de enseñanza, esta forma de poder nosotros seguir interactuando. Y quiero decirte que abras tu corazón. El Señor tiene grandes promesas para nosotros, tiene grandes promesas para tu vida, para mi vida, para tu familia, para mi familia, y es nada más cuestión de que veamos la bendición en medio de la adversidad. Ese es un lema que para mí ha hecho rema en mi corazón, y quiero que también para ti haga rema, que en tu corazón entiendas que Dios siempre tiene pensamientos de bien para tu vida, y el llamamiento que tienes en tu vida, los dones que están en tu vida son para siempre, y que ninguna pandemia, ninguna enfermedad, como dice su palabra, ni peste, hambre, destrucción nos va a separar de su amor, ¿verdad? Y el día de hoy yo quiero que esta palabra caiga en tu corazón como una semilla y dé fruto al 100%. Y precisamente el día de hoy estaremos viendo la parábola del sembrador. Y quiero que abras tu corazón, quiero que abras tu mente, quiero que entiendas todo lo que Dios quiere hablar a tu vida el día de hoy, y que este día sea un día excelente, sea un inicio de semana excelente, lleno de bendición para tu vida, que tú puedas mirar la mano de Dios en todas las cosas, en cada decisión que tú tomes, que tú puedas ver la mano de Dios y que te puedas dar cuenta que el Señor siempre tiene cuidado de ti. Y antes de comenzar me gustaría iniciar con una oración, pero no sin antes decirte que si tú te estás incorporando a nuestros estudios, quiero decirte que todos están grabando, están en Facebook, están en YouTube, están en Spotify, y en cualquiera de ellos tú te puedes actualizar. Ahorita iniciaremos el capítulo 13, pero hasta el capítulo 12, hasta el último versículo, se encuentran grabados, y mi interés es que podamos aprender todos los días juntos. Tanto tú como yo estamos aprendiendo en muchas ocasiones. Cuando estás enseñando, como es mi caso en este tiempo, yo aprendo más y más y más cada día, al momento de tener que prepararme para poder compartir este mensaje, compartir esta enseñanza. Y yo sé que tú, cada vez que la escuchas, también estás aprendiendo algo, pero también te recomiendo que tú la enseñes, que tú la compartas con las personas que te rodean, porque las personas que te rodean te van a ayudar a que tú aprendas también aún más cuando tú vas replicando esta información. Ese es el interés del Señor, y es por eso que después de 2000 años se ha seguido manteniendo viva esta palabra, ¿verdad? Porque principalmente se mantiene viva en los corazones de cada persona. Me gustaría iniciar con una oración. Si puedes acompañarme y cerrar tus ojos, te lo agradecería. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, porque sabemos, Señor, que tú tienes pensamientos de bien para nosotros. Sabemos que tus misericordias son nuevas cada mañana, y que todos los días estamos experimentando tus misericordias. Señor, yo te ruego que esta palabra pueda quedar sembrada en el corazón de mis hermanos y dar fruto al 100%. Yo te ruego con todo mi corazón también que pongas un carbón encendido en mi boca, y que únicamente palabra inspirada por ti, palabra inspirada por tu Espíritu Santo pueda salir de mi boca, y que la semilla que caiga en el corazón de mis hermanos pueda ser, mi Dios, dando fruto al 100%. Yo te doy gracias, te ruego también por esta pandemia, por cada persona que se ha contactado con nosotros y ha pedido oración, porque quizás, Señor, ha contraído esta enfermedad. Yo te pido que fortalezca su sistema de defensas, que le permita ser fuerte para poder vencer esta enfermedad desde su sistema inmunológico, y que puedan salir prontamente recuperados y dándote la gloria y la honra, Señor. Yo te doy gracias, te pido por todo el mundo, porque traigas sanidad a nuestra tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero decirte, así como a manera de introducción, quiero decirte que la manera en que Jesús va a comenzar a hablar en este capítulo 13, que es otra etapa de la enseñanza de Jesús. Vemos un capítulo 5, 6 y 7
con un mensaje sustancial, el Sermón del Monte, un mensaje donde él inicia con generalidades, con todos los secretos del reino, que no son secretos porque él quiere que los apliquemos, nos los enseña, pero como una enseñanza teórica de todo lo que nosotros debemos de saber como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Debemos de saber, debemos de comprenderlo, anidarlo en nuestro corazón y empezar a caminar conforme a todo lo que Él nos va a enseñar, o todo lo que nos estaba enseñando, capítulo 5, 6, 7. Pero a partir del capítulo 8, empezamos a ver una forma de enseñanza que Jesús nos da a través de milagros. Él empieza a hacer muchos milagros, muchas señales, sanar enfermos, resucitar muertos, ciegos, cojos, paralíticos, mancos, y empieza a hacer una serie de milagros para mostrar todo lo que el profeta Isaías mencionó 700 años antes, y es otra etapa de la enseñanza de Jesús, de la forma en como Jesús comenzó a hacer, pues a crecer su fama, ¿no? En realidad no era la opción, él no llegó queriendo ser famoso, ¿no? Sino más bien únicamente el poder expandir el reino, el poder mostrar a la humanidad el amor de Dios, porque todo lo que Jesús vino a hacer, dice Juan que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y caminó con nosotros. Es decir, Jesús es el verbo, como platicamos, significa palabra. Entonces Jesús es todas las palabras o todo lo que Dios le quiere decir a la humanidad, ¿no? Entonces el objetivo de Jesús aquí en la tierra es la unidad entre el hombre y el Padre, la reconciliación, como dice Romanos capítulo 5 versículo 1, dice: justificados pues por la fe en Jesús, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Y ese es el objetivo que tenía Jesús, el traer una reconciliación entre Dios y los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre, sus designios son de continuo al mal y siempre tratan de separarse de Dios, y no es porque Dios esté en contra de nosotros, sino que la santidad de Dios no permite que nosotros nos acerquemos a Él con el pecado que muchas veces emana de nosotros, ¿verdad? Es por eso que nos ha provisto, ¿verdad?, el sacrificio de Jesucristo, para que por medio de Él nosotros podamos ser limpiados de todo pecado. No quiere decir que con eso vamos a estar pecando y nos acercamos a Jesús y Él nos va a estar limpiando, sino que el Señor Jesús fue el sacrificio una vez y para siempre, para perdón de nuestros pecados, pero nosotros debemos de dejar de practicar el pecado. Entonces, una vez que nosotros dejamos de practicar el pecado, como dice su palabra, ¿verdad?, que son todas las obras de la carne, según el apóstol Pablo, que todas las obras de la carne, que son iras, contiendas, disensiones, herejías, maledicencias, y todas las cosas, toda la lista de obras de la carne que muchas veces practicábamos en nuestra vida pasada, debemos de dejar de hacerlo, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir perfeccionándolo. De repente si nos enojamos poquito, pero que cada vez vaya siendo menos, que cada vez vaya siendo menos frecuente, ¿verdad?, ese tipo de resbalones. Y con respecto a adulterio, fornicación, todo eso tiene que ser cortado de tajo, ¿verdad? Una vez que nosotros somos transformados por medio de la sangre de Jesús, por medio de recibir al Señor en nuestro corazón, todo eso debe ser cortado de una sola vez y para siempre, ¿verdad? Ya no podemos estar seguir practicándolo y pensar en nuestra mente que poco a poco lo iremos dejando. No, en ese caso son pecados que se tienen que cortar inmediatamente, ¿verdad?, para ya no volver a practicarlos. Entonces Jesús viene a hablar lo que Dios quiere hablar a la humanidad, y dentro de todas las cosas que Jesús nos enseña, pues es todo lo que el Sermón del Monte enseña, y de ahí comienza una práctica de milagros que Jesús nos muestra. Pero aquí en el capítulo 13 vemos otra faceta de Jesús, otra forma de enseñanza de Jesús, y ahora es a través de las parábolas, ¿verdad? Las parábolas es algo impresionante, ¿verdad? Algo que a lo mejor para ti es común porque has escuchado mucho la palabra, has leído muchas veces las parábolas, pero en aquel tiempo eran cosas que quizás no eran tan entendibles. Ahorita hemos escuchado muchísimas veces las parábolas, y muchísimas de las parábolas ya las entendemos únicamente con oírlas, pero en aquel tiempo era algo difícil, ¿verdad? Y el capítulo 13 comienza con una parábola muy bonita, una parábola
que a mí me encanta mucho por todo el significado y todo lo que habla y toda la profundidad que tiene dentro de esta parábola. Entonces vamos a leer del capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 23, dado que no podemos leerla en partes esta parábola porque tiene una sola explicación desde el versículo 1 hasta el versículo 23, así es que vamos a leerla completa y en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará, tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídas oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vosotros porque ven, y vuestros oídos oyen, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y al oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregal, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y los engaños de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuoso. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno, ¿verdad? Pues aquí Jesús les da una enseñanza por medio de parábolas. Dice que les da primero la parábola cuando está con toda la gente. Recordemos nuevamente que había un grupo de seguidores, incluyendo los fariseos, los escribas, todos aquellos que únicamente se acercaban a Jesús para ver en qué él fallaba o qué es lo que enseñaba, de manera que lo pudieran acusar. Recordamos que aquí ya está muy tensa la situación. Recordamos que aquí ya estamos en un punto donde ya están buscando motivo para aprenderlo, para encarcelarlo, para entregarlo a las autoridades por causa de su blasfemia. Y entonces hay una multitud, y dentro de la multitud hay personas que son seguidores y hay personas que son discípulos. Entonces, después de ahí se acercaron los discípulos y le hacen la pregunta: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Entonces Jesús le respondió, ¿verdad? Y aquí incluye una de las parábolas que se verá un poquito más adelante, que es la parábola de los talentos, ¿no? Aquí dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Dios habla a nuestro corazón, cuando Jesús habla en nuestro corazón a través de la palabra que proviene del cielo, en nosotros debe de comenzar a crear algo, y ese algo debe de comenzar a dar fruto. Recordamos la parábola de los talentos, que a uno se le dio 5, a otro se le dio 3 y a uno se le dio 1.
y entonces al que se le dio 5 fue y produjo más con ese dinero, ¿no? Con esos talentos, al grado de que cuando regresó el Señor, pues le entregó 10, ¿no? Así cuando nosotros recibimos una palabra de parte de Dios y esa palabra habla promesas a nuestra vida, en nosotros debe de generar un fruto apacible, pero un fruto que nosotros podamos multiplicar con las personas. Esta enseñanza que tú estás escuchando el día de hoy, tienes que replicarla con las personas, primeramente aplicándola a tu vida, porque como dice Santiago, ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores olvidadizos, sino que esta palabra que tú estás escuchando el día de hoy la puedas aplicar inmediatamente con las personas que te rodean. Una, y la otra es enseñarle a las personas lo que Dios te está enseñando el día de hoy. Entonces, por eso dice que cualquiera que tiene se le dará más. O sea, tú, conforme tú vas dándole a las personas, conforme tú vas reproduciendo eso, el Señor te va dando más. Es como un vaso, ¿verdad? Lo estás llenando, está lleno, y luego tú vacías agua en el vaso de otra persona y el Señor te vuelve a llenar tu vaso y lo sigues llenando tú. Entonces esa agua está fluyendo de una forma en que nunca te quedarás sin agua tú, ¿no? Entonces es una forma muy sencilla de poder entender lo que Dios hace en nuestra vida. Entonces poder replicar esa información, cualquiera que tiene se le dará y tendrá aún más, dice, porque hay personas, en este caso está hablando de los fariseos, que no querían entender lo que Jesús estaba predicando, que no querían entender. Ellos tenían sus oídos entenebrecidos, muy similar a lo que está sucediendo en este tiempo. Ahorita hay un movimiento en el gobierno muy fuerte donde se puede decir que la iglesia hasta cierto punto está recibiendo persecución, ¿verdad? Y es por lo mismo que aquí habla el Señor Jesús, ¿verdad? El corazón de este pueblo se ha engrosado. No sé si tú has mirado imágenes de órganos vitales grasos, por ejemplo, un corazón graso, un hígado graso, ¿verdad? Está lleno como de una grasita alrededor, y es a lo que se refiere Jesús, ¿verdad? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, ¿verdad? Ya no tiene esa sensibilidad, tiene una capa que no permite que la palabra pueda entrar en su corazón. Entonces es lo que está sucediendo actualmente. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos donde pues los corazones de las personas, los corazones de la iglesia están siendo probados de una forma impresionante, y se está inclinando la balanza, ¿verdad? Hacia un lado, hacia el otro lado. Pero sabes que el Señor está mirando todo desde el cielo, así es que únicamente nosotros caminar conforme a su palabra, caminar conforme a su voluntad, y el Señor va a recompensar cada una de las cosas que tú vivas en este tiempo, porque ninguna de las cosas que vivamos en este tiempo presente se compara con la gloria postrera que vamos a tener con Él, ¿verdad? Entonces aquí Jesús da una explicación breve, o una explicación donde les dice por qué ellos no están entendiendo, ¿verdad? Su corazón está totalmente engrosado, ¿no? Sus oídos no oyen, están pesados, sus ojos están cerrados, y nada de lo que Jesús les enseña les llena, ¿verdad? Pero bienaventurados todos aquellos que están entendiendo todo lo que Jesús les está mostrando, ¿verdad? Porque dice que muchos profetas de la antigüedad, muchos justos que vivieron antes de Jesús, hubieran deseado haber visto un milagro, hubieran deseado haber visto al Mesías. Y yo te digo en este momento que muchas personas, ¿verdad? En otros países, en otros pueblos, gente que vive en lugares muy remotos, en la sierra y todo eso, ellos desearían tener el alcance de la palabra como tú lo tienes el día de hoy. Ellos desearían el poder tener una enseñanza, ellos desearían poder tener un estudio, ellos desearían poder tener alguien que les explicara la palabra todos los días para ellos poder alimentarse, ¿verdad? Entonces tú que lo tienes, disfrútalo, gózalo, apréndelo, compártelo, reprodúcete en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor te ha dotado de esta bendición. El Señor te ha dotado de esta oportunidad para que tú puedas recibir su palabra, que puedas recibir el mensaje, ¿verdad? Y muchos justos, dice Jesús, muchos justos y profetas de la antigüedad hubieran deseado ver todas las cosas que ellos estaban viendo en ese momento, que estaba delante de sus ojos, ¿verdad? Entonces el propósito de la parábola era para que se cumpliera la escritura que decía en uno de los profetas, ¿verdad? Donde dice que el profeta Isaías dijo: de oídos oiréis y no vas a entender, y viendo vas a ver y no lo vas a percibir, ¿verdad? Recordamos que Mateo hacía mucha observación y explicaba siempre
lo dicho por el profeta Isaías, porque estaba tratando de mostrar al pueblo judío que se estaba convirtiendo su corazón a Jesús, que él era el Mesías. Entonces aquí vemos como una nueva profecía de Isaías se está cumpliendo, ¿no? Entonces a partir del versículo 18 dice que ya estando con sus discípulos va y los jala y les explica todo lo que significa esta parábola, ¿no? Dice que los agarró y les explicó y les dio una enseñanza. Entonces esta parábola es con la que inicia Jesús sobre la semilla, nos enseña algo importante. A mí siempre me ha gustado decir esto, y es que la semilla nunca fue el problema. El sembrador traía una bolsa de semillas por medio de las cuales estaba tratando de sembrar para que hubiera un fruto, pero la semilla no era la mala. La semilla que se sembró, la semilla es la palabra que se habla a los corazones de las personas, pero donde estaba cayendo era el problema, que era la tierra, y el problema era la disposición del corazón. Entonces cuando Jesús les está enseñando esto, todavía se los enseña a sus discípulos de una forma más pormenorizada. ¿Por qué? Porque su interés era que en la tierra el corazón de los discípulos pudiera ser sembrado, ¿verdad? Sembrado de una forma que pudiera tener fruto, que pudiera tener un desarrollo de esa semilla. Entonces yo te pregunto en este día, ¿verdad? ¿Cómo está tu corazón para recibir la palabra? Es una tierra fértil, es una tierra donde ya está trabajada, ya oraste en la mañana, ya buscaste la presencia de Dios, ya trataste de conectarte con Dios a través de tu oración, de tu adoración. Entonces esa semilla va a dar fruto, va a caer en tu corazón, te va a dar mucha producción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu corazón ya está listo para recibir la palabra. Entonces es importante nosotros venir a la presencia de Dios siempre con un corazón listo, un corazón dispuesto para recibir su palabra. Entonces aquí vemos una explicación muy muy particular. Versículo 19 dice: el que cayó junto al camino. Dice: cuando oyes la palabra del reino, y no la entendieras, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Oíd pues la palabra del sembrador, dice el versículo 18. ¿Verdad? Entonces vemos aquí una de las semillas que cayó junto al camino y las aves se la comieron. Entonces dice que representa todo aquel que oye pero no entiende. Yo seguido me encuentro con este problema, no en la vida espiritual, sino en mi vida personal. En mi vida personal, cuando alguien me está tratando de explicar una situación y quizás no tengo tanto interés en saberla, no la memorizo y simplemente todo lo que me dice se me olvidó. No recuerdo y es porque no presté la atención. El hecho es que mi mente no estaba conectada con mis oídos en ese momento. Y todo esto sucede muy comúnmente en la iglesia. Escuchamos el mensaje, pero nuestra cabeza se encuentra divagando en otro lugar. Así que escuchaste el mensaje, la promesa de Dios que tiene para tu vida, y a final de cuentas se te olvidó, ¿verdad? Se te olvida porque aunque el Señor está hablando con una ímpetu, con un mensaje de salvación, con un mensaje de promesa para tu vida, pues no estabas conectado tú con la palabra, no estabas conectado tú con el mensaje, no estabas conectado tu cabeza con tus oídos y no pudiste recibir el mensaje. Entonces esta semilla que cayó no causó fruto, ¿verdad? Únicamente cayó junto al camino. Y luego está la segunda forma donde Jesús explica, dice que otro que cayó sobre el pedregal es el que recibe la palabra con gozo, pero al momento que viene la aflicción o la persecución, luego tropiezan. Eso también es muy común cuando el mensaje está muy muy avivado, y regularmente esto sucede en las campañas evangelísticas, cuando viene algún evangelista de lejos y viene y predica el mensaje y el predicador comienza de una forma avivada a compartir el mensaje, y las personas están en las sillas saltando, gritando, gozándose por la palabra que ha venido a su vida. Pero una vez que termina la campaña o la confraternidad a la que fueron, viene la adversidad en su vida, ¿verdad? Siempre llegas a tu casa y el enemigo te está esperando, ¿no? Ya sea el marido o la esposa,
¿verdad? Para que sea probada esa palabra que cayó en tu corazón. Y entonces viene la adversidad y ya no quieres ir a la iglesia. Y aunque la recibiste con mucho gozo, pero después de eso ya no, esa palabra es robada, ¿verdad? Cayó entre piedras, salió el sol, dice, y en ese momento se quemó la raíz, ¿no? Aunque dio fruto rápidamente en tu vida, aunque creció rápidamente, pero vino el sol y la quemó. Entonces ahí es donde nosotros debemos darnos cuenta si la semilla está cayendo en un pedregal en nuestro corazón o está cayendo en buena tierra. De ahí viene la enseñanza donde dice que cayó sobre espinos. Y aquí dice que es el que oye la palabra y tal vez la recibe con gozo, pero las múltiples obligaciones, ¿verdad? En este caso, últimamente se ha gestado mucho este pensamiento de la mente millonaria. Y en ese momento crees que las propiedades, el dinero, el lujo, es un parámetro de medición importante, ¿verdad? Pero no lo es así. No es un parámetro de medición importante, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, y creo que lo mencionamos en algún otro estudio, ¿no? Muchas veces la gente dice, ¿qué tienes? ¿Qué propiedades tienes? ¿Cuál es tu carro que tienes? ¿Cuál es tu ingreso diario o tu ingreso mensual? Y entonces en eso ellos evalúan qué tan próspera es tu vida, ¿no? Pero en realidad en el reino no se maneja de esa manera. Nosotros podemos ser muy, muy bendecidos de parte de Dios y quizás no tener todas las propiedades o todas las riquezas que tiene alguna persona que ha sido su objetivo. Entonces aquí el sembrador menciona que es el que cae en los espinos, aquel que recibe la palabra con gozo, pero que por los afanes de la vida, por el querer ser millonario, por el querer tener muchas propiedades, pues esa semilla no puede dar fruto en su vida ni completar el crecimiento porque se desenfocan para atender otras cosas de la vida común. Entonces, ¿a cuánta gente conocemos así que han dejado de venir a la iglesia o han dejado de caminar con el Señor porque han encontrado quizás un mejor trabajo con grandes oportunidades de crecimiento, pero alejados de Dios? El engaño del enemigo está a la puerta. Su tierra es entre espinas que no le permiten crecer, sino ser ahogadas, ¿no? Porque pues ahí cayó la semilla entre los espinos, pero pues el enemigo se está aprovechando de todas las circunstancias. Pero hay una cuarta semilla, ¿no? Que es la semilla que cayó en una tierra y en esa siempre hay esperanza, ¿no? La semilla sembrada en buena tierra, aquí el Señor Jesús lo desglosa en tres partes importantes, ¿no? Aquí dice el Señor Jesús que es el que oye y entiende y da fruto, ¿verdad? Entonces aquí es importante nosotros verlo desde este punto de vista. Tú estás escuchando la palabra, ahora pregúntate, ¿la estoy entendiendo? Porque una vez que tú la entiendas vas a poder dar fruto. Si nada más la oyes pero no la entendiste, o nada más la oyes pero los afanes de la vida te están robando el poder desarrollar lo que la palabra de Dios quiere para tu vida, o el enemigo viene con sus adversidades y te está sacando cada día de lo que el Señor quiere para tu vida, pues entonces esa semilla no está cayendo en buena tierra. Pero aquí el Señor Jesús maneja una cuarta tierra donde dice, oye, entiende y da fruto, ¿verdad? Me gusta mucho como lo describe Marcos, en Marcos capítulo 4 versículo 20, porque dice que da fruto al 30 en su inicio, al 60 en su desarrollo y al 100 en su máximo desarrollo espiritual, ¿no? Lo menciona como una escalerita, ¿no? Primero la palabra llega y empieza al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿verdad? Como cuando se va cargando tu celular. Y en este pasaje podemos ver algo particular. El problema nunca fue la semilla, sino la tierra donde estaba cayendo. Definitivamente cuando venimos a recibir la palabra de Dios, lo más importante es ver cómo está nuestro corazón para recibir la semilla. Sin duda el corazón puede estar en cualquiera de las 4 etapas dependiendo la decisión que nosotros tomemos. Pero de las 4 solo una merece ser considerada por nosotros todos los días. Pero esa decisión, esa última cuarta tierra requiere trabajo, que requiere perseverancia y dedicación. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios a escuchar su palabra, ¿cuál es la decisión por medio de la cual tú has venido o más bien, en qué condición viene la tierra de tu corazón a recibir la palabra? ¿Cuál de las 4 tierras te identificas?
la que cayó junto al camino, el terreno pedregoso, el terreno espinoso o la tierra fértil donde va a caer. ¿Cuál de las 4 tierras te identificas? ¿Verdad? Y quiero decirte algo que verdaderamente nos confronta, porque la decisión tú la tomas. La decisión de cómo viene la tierra en tu corazón, tú la tomas. ¿Por qué? Porque la tierra hay que trabajarse, ¿verdad? La tierra hay que trabajarse y lo primero que yo te quiero decir es que hay 4 aspectos que debemos de considerar al momento de recibir esa semilla o de sembrar una semilla en una tierra, ¿verdad? Que en este caso esa tierra es tu corazón. Entonces, 4 aspectos importantes que tú debes de entender que tienes que trabajar en tu corazón. La primera es la dureza del terreno. Ezequiel capítulo 36 versículo 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un corazón duro es un corazón necio, testarudo, que no permite que se trabaje con él. Para cambiar la consistencia de la tierra debe de ser pasado por un proceso de trillado, ¿no? No sé si has mirado los tractores cuando van, nosotros le decimos barbechar la tierra, ¿no? Removerla, romperla, revolverla de manera que esa tierra pueda dar fruto, ¿no? O sea, pueda estar blanda para que la semilla pueda entrar y echar raíz, ¿no? Entonces, encontrar todo lo que hay debajo de esa capa dura que se ha formado, que no permite que la raíz de la semilla penetre, y cuáles son esas cosas que a lo mejor pueden endurecer nuestro corazón. Pues quizás los malos tratos. A lo mejor hemos llegado a la iglesia y hemos recibido algún maltrato, o a lo mejor algún maltrato con nuestra familia, algún maltrato con las personas. Nos hemos sentido como que no hemos sido tratados como se debe, y entonces nosotros endurecemos nuestro corazón, y eso no permite que la palabra entre dentro de nosotros. O quizás decisiones de las que te arrepientes, que tú has tomado decisiones en tu vida, pero muchas veces te das cuenta que cometiste un error, te das cuenta que cometiste una falta, pero muchas veces no reconocemos ese error, sino que únicamente nos ponemos detrás de una carátula, detrás de una capa de dureza, para no permitir que la gente entre y nos lastime, ¿no? O quizás muchas veces puede ser la dureza de la tierra en nuestro corazón un menosprecio que a lo mejor traemos arrastrando desde nuestra infancia, ¿verdad? Algo que nosotros vivimos desde nuestra infancia, desde nuestra niñez, y a lo mejor eso nos ha convertido en personas duras. Yo no sé si tú has conocido personas duras que a veces no lloran. Yo soy bien llorón, ¿no? Pero hay personas que no lloran, que su corazón está muy duro. Entonces, ¿cómo puede ser cómo una persona dura puede recibir la palabra si no está permitiendo que penetre en él, ¿no? Entonces aquí es donde debemos de ver cómo viene nuestra tierra. No sé, pero lo que sí sé es que la única forma de barbechar esa tierra, como te digo, es por medio del reconocimiento, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos nuestra condición, ya tienes el 80% ganado de la batalla. No hay otra forma de que un alcohólico deje el alcoholismo, sino en el momento que él reconoce que es alcohólico, ¿verdad? Dicen por ahí que para que una persona cambie, lo primero que tiene que hacer es reconocer que tiene un problema. Mientras la persona no reconozca que tiene un problema, esa persona no va a poder cambiar. Entonces necesita reconocer. Lo primero que nosotros debemos de hacer es reconocer que la tierra de nuestro corazón está dura. Necesitas autoexaminarte y pensar: ¿verdaderamente he dado fruto o ha dado fruto la palabra de Dios en mi vida? O cada vez que viene la adversidad desisto, cada vez que viene la lucha prefiero dejar de seguir a Dios. Cuando Dios me habla de compromiso en el ministerio, me habla de un compromiso en el caminar con Él, ¿verdad? Yo prefiero hacerme a un lado y permitir que alguien más lo haga. Todo esto son síntomas de que la palabra no ha sido enraizada en nuestro corazón por falta de profundidad. Y nosotros debemos de ver de dónde hemos caído, ¿verdad? Y levantarnos y tomar el reto que Dios tiene para nuestras vidas, porque el Señor, ¿verdad?, no quiere únicamente seguidores. El Señor quiere discípulos, y los discípulos son los que se encargan, pues, de movilizar todas las cosas, ¿no? De empezar a ser usados por Dios y desarrollar esos ministerios que Dios tiene para su vida, ¿no? Entonces,
ver esa condición, verdaderamente la palabra de Dios ha dado fruto en nuestra vida, o cómo estamos, cuál es la condición de la tierra de nuestro corazón. El reconocimiento comienza desde tu casa, cuando tú te levantas, cuando empiezas en tu tiempo devocional. Un tiempo devocional es levantarte y dedicar 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos de oración, ¿verdad? Y empezar a pedirle a Dios que venga a tu vida y que tome el control de tus días. Ese es tu tiempo devocional, cuando tú abres la Biblia y lees un versículo, un capítulo, un libro de la Biblia, o cuando tú enciendes el estudio y te pones a escucharlo, ¿verdad? Todo eso es parte de tu vida devocional. Entonces, el reconocimiento de cómo está el corazón, o cómo está tu corazón, la tierra de tu corazón, comienza desde tu tiempo devocional. La segunda cosa, la primera es la dureza del terreno, ¿no? La segunda cosa es la limpieza del terreno. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El hombre es incapaz de poder ver su propia condición si no es a través de los ojos de Dios. Aquí Jeremías hace esta pregunta, porque ¿quién es el que conoce el corazón del hombre sino solamente Dios, verdad? Entonces, a través de los ojos de Dios es como nosotros podemos ver la condición de nuestros corazones. Como hombres siempre tenderemos a justificar nuestras acciones, aunque resulten ser un veneno para la gente que nos rodea, ¿no? Siempre tendremos la razón, pero verdaderamente la limpieza de nuestro corazón es reflejado en el fruto que nosotros estamos dando. Si no hay un fruto, es muy probable que nuestro corazón aún siga infestado de cosas que están impidiendo el desarrollo de una buena semilla. Pero aquí hay unas buenas noticias que el Señor nos da, ¿no? El Señor dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿verdad? Este llevará mucho fruto. Qué importante es el entender que una relación mayor con Dios, ¿verdad?, nos va a llevar mucho fruto. El estar pegado a su presencia, el fuego de su Espíritu Santo quemará toda la cizaña, todo lo que a nosotros nos estorba, ¿no? Para que nosotros podamos dar una buena semilla. El terreno limpio es porque el Espíritu Santo ha quitado toda la maldad de nuestro corazón. Pero esto debe ser diario, porque los pensamientos del hombre siempre van de continuo al mal, como lo hemos repetido en muchas ocasiones. Ahora, ¿cómo hacemos esto para que el Espíritu Santo todos los días esté limpiando esa maleza que hay en la tierra, para que la semilla que caiga en nuestro corazón no sea ahogada? Pues con una vida de oración, una vida de devoción con Dios, más tiempo de búsqueda de su presencia, estar más expuestos a la presencia de Dios y al Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso únicamente se logra a través de tiempos prolongados de oración. Es la mejor forma en que Él va a poder hacer las cosas en nuestra vida. Entonces, la primera cosa es la dureza del terreno, y hay que removerla, ¿no? Quitar toda esa dureza que en nuestro corazón ha estado. La segunda cosa es la limpieza del terreno, quitar toda la maleza que pueda impedir que la semilla pueda crecer y desarrollarse. Y la tercera cosa importante es la humedad del terreno. Jeremías 17:8 dice: porque serás como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que junto a las corrientes echará su raíz, y no verás cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La semilla no puede desarrollarse con la falta de humedad. Es por eso que el Señor sabiamente explica que la semilla, que en algún momento se convertiría en un árbol, siempre y cuando esté plantada junto a las corrientes de las aguas, esa logrará profundizar su raíz y permanecer en un buen aspecto por siempre. Nunca se le va a echar de ver que está en el año de sequía. En esta parte no sé si me explico en este punto. O sea, si nosotros bebemos del agua que el Señor nos da, cuando venga el año de sequía, no te va a afligir nada, porque el Señor te dará lo necesario para cubrir tus necesidades. Cuando todo el mundo esté con los pies para arriba, o sea, patas para arriba, como decimos nosotros, corriendo de un lado a otro, tú vas a seguir reflejando ese fruto del Espíritu Santo en tu vida. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? Buscando el río de la presencia de Dios. Esa es la única forma que nosotros vamos a poder permanecer verdes y vamos a poder permanecer fructíferos. ¿Quieres verte frondoso cuando el tiempo esté difícil? La única forma de lograrlo es que tu vida sea una vida
adorando a Dios, buscando su presencia, conectado en oración, conectado en la búsqueda de la palabra, conectado a través de estos estudios. Es la forma en como tú puedes estar enraizado junto a las corrientes de las aguas. La humedad del terreno es muy importante para que la semilla pueda dar un buen fruto. Cuando tú adoras, cuando te conectas con el Padre, cuando tú te quebrantas a tal grado que tus cargas son quitadas de tus lomos y que las pones en la presencia de Dios, tus fuerzas son renovadas. Y el enemigo pues no se roba la semilla que cayó en la tierra de tu corazón. Entonces, la tercera cosa importante es que tenga buena humedad el terreno de tu corazón, ¿verdad? La tierra de tu corazón. Y la última cosa que yo quiero ejemplificar en esta parábola es la calidad del terreno. Efesios capítulo 3 versículo 20 y 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes. Estoy leyendo Efesios capítulo 3 versículo 20 y 21, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, para todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Los que conocen la agricultura saben que no todos los terrenos son propicios para la siembra, pero sabemos que hay estudios que se realizan en la tierra para determinar qué le falta a la tierra para ser productiva. Tanto ha avanzado la ciencia que en lugares como en el desierto del Negev, que es un desierto totalmente seco, que era un desierto totalmente seco, y el desierto del Negev está en Israel, han logrado ser tan productivos como cualquier otro lugar. En Efesios capítulo 3 nos da la respuesta a un corazón que le faltan esas cualidades para poder dar fruto. Dios nos ha dado mucho más abundantemente todo lo que nosotros necesitamos. Nomás si debemos de entender nosotros que la única forma en que vamos a poder nosotros ser productivos es estar pegados, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Nosotros podemos desafiar a la naturaleza, ¿verdad?, en este aspecto, ¿no? Como dice, ¿no?, que la tierra puede ser improductiva, pero nosotros la podemos mejorar, ¿verdad? Hay muchas veces que se nos ha determinado, o a muchas personas se les ha determinado, que ya no van a poder cambiar nunca, que ya la condición en la que viven así va a ser, que así como nacieron. Y yo he escuchado mucho a muchas personas que pues emiten juicios sobre las personas y dicen: no, pues es que él es así y así va a ser y así va a morir. Pero ¿sabes qué? Dios tiene una nueva forma de verte, de ver las cosas en tu vida, ¿verdad? Él puede mejorar la tierra de tu corazón dándole lo necesario, porque Él abunda en riquezas, Él abunda en prosperidad. Y no estoy hablando de finanzas, no estoy hablando de economía, estoy hablando de que el Señor te da una nueva vida a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través del toque, ¿verdad?, que Él trae a tu vida, a través del toque del Espíritu Santo a tu vida. Tu vida es una vida mejor, y entonces cada semilla que cae en tu corazón, en esa tierra fértil, va a dar fruto al 100%. Entonces, la última cualidad importante para que la semilla pueda ser productiva es la calidad de la tierra. Entonces, así es que trabajemos nosotros para que esta parábola del sembrador pueda verdaderamente dar fruto al 100%, y es una decisión del día a día, es una decisión que tú vas a tomar el día de hoy para que esa semilla, o esta semilla que estamos hablando el día de hoy, pueda dar fruto al 100% en tu vida. Entonces, considerar la dureza del terreno, ¿verdad?, que necesita ser trabajado, la limpieza del terreno, que necesitamos quitar toda esa maleza, la humedad del terreno, ¿verdad?, que necesitamos nosotros meterle la humedad necesaria, que es a través de estar pegados a los ríos de agua viva del Señor, y la calidad del terreno, que si necesita mejorarse, venir a la presencia de Dios para que Él la mejore. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que el estudio del día de hoy pueda ayudarte a preparar la tierra de tu corazón para que los próximos estudios puedan ser fructíferos y puedan dar fruto al 30, al 60 y al 100%. Que Dios te bendiga y te guarde, y nos vemos el día de mañana en el siguiente estudio.